Vamos pasando algunos avisitos sobre cómo va a ser la dinámica de este ratito. La idea es que en una primera parte vamos a estar compartiendo algunos datos de investigación de parte de Great Place to Work, sobre todo lo que hace a la diversidad, la equidad, inclusión, ¿sí? Y pertenencia. Y a su vez, en este mes incluso de celebración de la comunidad LGTBQ+, también vamos a estar haciendo como un poco de foco también en lo que hace a la diversidad en esta comunidad y en nuestro mercado. Y nos parecía interesante, después de años, estar compartiendo algunos datos. Y asimismo, hemos invitado a Wasabi, que es una empresa que es un great place to work, ¿sí? Desde ya 3 años consecutivos, creo ya, es una de las mejores empresas para trabajar, pero aparte es una organización que se identifica con la diversidad, que trabaja fuertemente por generar una cultura y ha generado una cultura en identidad de eso, y hoy nos acompaña Ucho Caldeiro, Financial Manager de Wasabi. Bienvenido, Ucho, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Va a estar compartiéndonos un poco las palancas claves de la construcción de esa cultura, los beneficios, el llegar a todos, el día a día, como digo yo, de construir esa cultura. La idea es irla recorriendo, como yo le decía, en estos dos grandes módulos. Primero poder ver un poco de investigación y después conversar con Ucho sobre lo que es la vida, lo que es llevar toda esta investigación a la vida real y al día a día. Y también la idea es que ustedes puedan ir dejándonos preguntas en el chat, tanto para Ucho como para nosotros, que podamos, las vamos a estar contestando en los últimos 10 minutos, ¿sí? Pero también abrir micrófono cuando terminemos y compartimos algún comentario, bienvenido sea. Así que eh, esa es la idea. De todas maneras, y ahí Yamila puede corregirme, la idea es que esta sesión va a estar grabada, se va a estar enviando a todos los participantes y a su vez va a estar en nuestra web a partir del día de mañana a más tardar. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿Correcto? Mis exacto. avisos Sí, vamos a estar parroquiales. haciéndosela llegar Ahí entre va, hoy y mañana. También ahí recordarles va. que algunas empresas nos han preguntado en otros webinars que nosotros no los vemos a ustedes, no tienen cámara, digamos, ni audio encendido, ninguno. Ustedes sí nos pueden ver a nosotros, así que no se preocupen por eso. Y pueden participar por el chat en cualquier momento y pueden hacer preguntas y vamos a estar respondiendo. Ah, perfecto. Así que les Muchas doy la gracias, bienvenida Yami. Muchas gracias, Yami. a Así ustedes. que, bueno, vamos a estar compartiendo esto. De esta manera, con esta dinámica, ¿no? La agenda de este ratito. Arrancamos entonces, para ser respetuoso de los tiempos, un poquito con esto que yo decía, ¿no? ¿De qué vamos a estar hablando en este mes de septiembre, en un mes especial, un mes donde la diversidad está sobre la mesa? Y a pesar de que nos gustaría que esto no existiera, ¿no? Que no fuera así, que el tema de diversidad no fuera solo un tema del mes de septiembre, diciembre dije, ¿no? Recién, me parece. Bueno, del mes de septiembre, que no sea un tema de agenda del mes de septiembre, más allá del mes, que sea un tema de agenda de todos los días. Y eso es un poco la misión que tiene Great Place to Work en nuestro trabajo, en generar conciencia, generar tensión, generar información para ayudar a las empresas a trabajar de manera más asertivas e impulsar a las empresas a trabajar sobre esto. Por eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como dije al inicio, vamos a hablar de 4 temas importantes, que pareciera que es todo lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? Vamos a hablar de diversidad, vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de equidad y vamos a hablar de pertenencia. A veces parece que cuando uno habla de inclusión es lo mismo que hablar de diversidad y vamos a ver que no es lo mismo, que la equidad no es lo mismo que la inclusión. Vamos a tratar de entender un poquito eso y cómo cuando hablamos de todos estos temas estamos hablando de una forma de hacer las cosas en una organización. Vamos a ver cómo el ámbito del trabajo es un ámbito donde podemos generar una sociedad, podemos impulsar a una sociedad más diversa, más inclusiva, más equitativa y con más sentido de pertenencia, y donde esto tiene mucho que ver con el trabajo que día a día hacemos desde Great Place to Work y tiene que ver con nuestro modelo for all, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos desde Great Place to Work,
en esto que hace a generar mejores lugares de trabajo, que nos dicen, bueno, pero ¿qué es para Great Place to Work? Es un gran lugar de trabajo, un excelente lugar de trabajo, y tiene que ver con dos cosas fundamentales. Primero, con la confianza y segunda, con la maximización del potencial humano. Y la maximización del potencial humano tiene que ver con ser para todos, ¿no? Lograr que esas culturas que la confianza sea el motor, pero que llegue a todos los rincones de la organización, a pesar de las diferencias, de manera colectiva. Y para eso necesitamos ser diversos, trabajar la inclusión, en inclusión y con inclusión, ser equitativos y tener un alto sentido de pertenencia. Por eso decimos que nuestro modelo de trabajo, que se basa en la confianza, que se basa en la acción de los líderes, en la red vincular de las organizaciones y, y por hecho del impacto en la sociedad, tiene que ver con estos aspectos, ¿sí? Atraviesan atraviesan estos temas, ¿sí? Por eso es indiscutible que cuando hablamos de crear un excelente lugar para trabajar, estamos hablando de crear un excelente lugar de trabajo, pero diverso, inclusivo, equitativo. Es elemental, o sea, no podemos hablar de una cosa sin la otra. Entonces ahí es donde nosotros hicimos Zoom y hacemos Zoom desde hace mucho tiempo, y hoy queríamos compartir algunos datos, incluso también, como decíamos hoy, de la mano de Wasabi, que es una empresa como muchas otras en Uruguay que también trabajan en los temas de diversidad, pero que identifica y trabaja fuertemente su cultura en estos aspectos. Avanzando, ¿de qué se trata cuando hablamos de diversidad? Y ahí es donde yo quiero, primero que nada, antes de arrancar a hablar, quiero como separar cada uno de ellos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Hablamos de quiénes nos representan en nuestra organización, por edad, por género, por antigüedad, por preferencia sexual, por nacionalidad, por raza. Tiene que ver con quiénes, todas las personas diferentes por cultura, por estado socioeconómico, por todas las diferencias que tenemos en la organización que hacen a nuestra identidad. Esa es la diversidad. La diversidad tiene que ver con quiénes somos en nuestra organización, quiénes estamos en nuestra organización. Ahora, ser equitativos tiene que ver con que todo lo que hacemos, ¿sí? Todo lo que en la organización se desarrolla, se aplica, y todas las experiencias que se viven en la organización de excelencia y de bienestar y de crecimiento y de desarrollo sean para todos, ¿sí? Es llegar a todos. No es lo mismo que tengamos una organización diversa, pero no equitativa. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Puedo ser muy diverso y generar mis políticas y prácticas para algunos y no para todos. Que algunos tengan una experiencia y otros tengan otras experiencias muy diferentes. Entonces, la equidad no es lo mismo que la diversidad. Ahora, para poder trabajar la diversidad necesito ser equitativo también, ¿sí? Y después está la inclusión, que a veces me dicen, no, somos inclusivos, esta es una empresa inclusiva, este es un conjunto de empresas inclusivas. ¿Qué es la inclusión? La inclusión tiene que ver cómo los colaboradores de mi organización abrazan, ¿sí? Sienten y viven la experiencia, abrazan esas diferencias con el trabajo que hace la organización. Se sienten incluidos en en ese trabajo que hace la organización. Todas esas personas que somos diferentes dentro de la organización, ¿cómo nos sentimos en un solo equipo? Eso es la inclusión, es gestionar la diversidad. Por eso, ojo con hablar a veces con que la diversidad es un tema solo de cantidad de personas diferentes o que es un tema de cuota. No, la diversidad tiene que ver con representar diferentes, ser todos diferentes, representarnos de manera, representar una organización de manera diferente, pero también hay que gestionar esas diferencias, pero con equidad, ¿sí? Y eso lo que genera es un alto sentido de pertenencia. El resultado de esto, el primer resultado que vemos es ese sentido de pertenencia, que es la emoción del orgullo, ¿sí? A veces en Uruguay usamos mucho lo que es la frase la camiseta puesta. Sí, porque acá tenemos la camiseta puesta. Cuando hablamos de la camiseta puesta, estamos hablando de sentirnos parte. El sentirnos parte tiene que ver es muy amplio, ¿no? Y uno de los aspectos que tiene que ver es con eso, con primero identificar quiénes somos en la organización, quiénes trabajamos en esta organización, cómo trabajamos y cómo vivimos esta organización. Por eso ahí tenemos la diversidad, la equidad y la inclusión en una sinergia lineal, ¿sí?
Y desde Great Place to Work encontramos que hoy grandes, a partir de nuestra investigación, que hace años que venimos haciendo esta investigación, a ver, lo que pasa que año a año venimos como haciendo foco en los aspectos que la sociedad nos viene marcando también, y encontramos que el tema de la diversidad, señores, es el tema de la diversidad y la inclusión es uno de los grandes problemas que enfrentan las organizaciones. ¿Por qué? Porque encontramos todavía líderes y organizaciones que miran hacia un costado con este tema, porque no ven todavía, no se visualiza todavía los resultados, el impacto que tiene trabajar con esta mirada, ¿sí? Entonces, eh, y eso yo creo que es algo que hemos oído, que es muy oído en nuestra comunicación, en nuestro mercado, por lo menos desde la experiencia, que trabajar en diversidad e inclusión es un tema solo de recursos humanos o de responsabilidad social empresarial. ¿Sí? Y es algo del área de responsabilidad social. Sí, vamos a hacer tal cosa, y es un tema de, bueno, vamos a colaborar, vamos a ayudar, y no pasa por eso. Pasa por un tema muchísimo más amplio, pasa por un tema que atraviesa la forma de trabajo, pero asimismo, como hay organizaciones que todavía miran para un costado, pero no porque sean malas organizaciones o porque sean organizaciones críticas, sino porque todavía no han identificado o no han sabido cómo abordarlo, hay otras organizaciones que ya están trabajando de manera genuina en esto, ¿sí? Y ya están comenzando a ser vanguardistas. A veces pensamos que son algún tipo de organizaciones las que hacen, y encontramos como Wasabi, una empresa nacional. A veces pensamos que las empresas multinacionales son las pioneras en esto, porque y en algunos aspectos pueden llegar a ser, pero también hay empresas nacionales como Wasabi, como otras gran cantidad de empresas que ya están conformando en su ADN de cultura estos temas, y desde el vamos, la mirada de trabajo está apoyado en esto, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es una relación directa, señores, entre cuando las organizaciones trabajan con foco en que las personas tengan experiencias de confianza, que trabajan con foco en generar ambientes de trabajo que permitan maximizar a todas las personas independientemente de sus diferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que logran y que trabajan en ser inclusivas? Lo primero que vemos son experiencias positivas en la cultura de la organización. Y acá trajimos algunos números que nos permite hoy, números reales, que nos permite avalar el último estudio que hicimos en Uruguay, que por ejemplo, los excelentes lugares para trabajar, ¿sí? Cuando la gente confía en que van a ser ellos y su entorno va a ser tratado de manera justa, o que no va a haber discriminación por género, por orientación sexual, por edad o por raza o etnia, ¿sí? Encontramos que esas organizaciones donde la gente confía en que no va a haber una discriminación, son 3,7 veces más la gente dice que le gusta ir a su lugar de trabajo. 2,4 veces más quieren trabajar allí por mucho tiempo. Y saben una cosa, eligen trabajar allí. ¿Por qué digo eligen? Porque esas son gente que dice que quieren trabajar allí, pero saben una cosa, con altos sentidos de compromiso, que es lo que al final del día busca toda organización, ¿sí? La gente que se siente segura, que se siente confiada de que no va a ser discriminada, también son aquellos que son los mejores embajadores de la organización, son los que están orgullosos del trabajo en el que están y del trabajo que realizan, a dónde va su aporte, ¿sí? Estos son números reales, y les digo más, son números reales de nuestro mercado y del 2023. No estamos hablando de hace 3 años atrás, estamos hablando de ahora. Estamos hablando y nos gusta traerle números porque a veces estos temas que son tan amplios, estos temas que son em, si no, tan perceptivos a veces, es difícil llevarlo a números, pero es muy potente cuando uno lleva estas investigaciones a números, a poder ver las diferencias, ¿sí? ¿Se me escucha bien ahí? Les comparto algunas otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente siente ausencia de discriminación, vimos estos aspectos positivos en cuanto al orgullo, de pertenecer, de querer quedarse, de ser parte, pero ahora miren cuando la gente siente, ¿sí? Que que las organizaciones le permiten a todos por igual, cuando hay una gran homogeneidad de experiencia dentro de las empresas, donde la equidad están en altos niveles, donde sienten que las políticas y prácticas llegan
a la mayor parte de la organización. La gente 6 veces más casi valora recibir una remuneración justa por el trabajo que realizan. En esas organizaciones donde la equidad valora o se experimenta en alto sentido, lo primero que aparece diferencial con el resto del mercado es la valoración sobre la remuneración que reciben. 8 veces más la probabilidad de garantizar que las promociones se dan a quienes más se la merecen. Los ascensos, el crecimiento, sienten más posibilidades de poder crecer. Y 6 veces más probabilidades de ser tratados de manera justa ante cualquier caso de injusticia. Se sienten más seguros desde el punto de vista de los métodos de apelación, ¿sí? Ante agravios, ante injusticias, todo lo que es los métodos de apelación que ofrece la compañía. Y les voy a decir algo, a veces hay compañías que tienen canales formales muy desarrollados, pero a veces esto en pequeñas empresas o en organizaciones muy nuevas, no están todavía los canales formales, pero la gente igual lo siente. Y esto tiene que ver con los aspectos de cultura, con los aspectos que uno va formando y va el colectivo de la organización, ¿sí? Cómo lo va formando, cómo va macheando, cómo va haciendo ese fit entre las personas, ¿sí? Por otro lado, esto tiene que ver directamente, cruzamos confianza en ausencia de discriminación cuando la gente se siente confianza versus la experiencia del empleado, el compromiso de los colaboradores. Ahora, ¿saben? Ay, hice algo mal, perdón. ¿Saben? A ver si puedo ponerla. Ahí. ¿Saben qué? Esto también tiene que ver con resultados. Y acá es donde me interesa compartir con ustedes a veces la parte más dura. Cuando vamos y hablamos de trabajar en diversidad, tiene que ver con ganar, ganar, ¿sí? Trabajar con equidad tiene que ver con ganar. Trabajar con inclusión tiene que ver con ganar, ¿sí? Las empresas que tienen políticas y prácticas inclusivas, les cuento que tienen un 50% más de velocidad de innovación. La velocidad de innovación es algo que nosotros medimos en cuanto al entorno que se genera, innovación entendida como la predisposición de las personas para aportar ideas, ¿sí? Entonces, 59% más, ¿sí? Cuando las organizaciones más equitativas en cuanto a género, en temas de liderazgo, ¿sí? Son más propensas a superar, ¿sí? Sus rentabilidades y sus objetivos. Y ahí les quiero acotar algo, no solo porque superan los objetivos fijados en el 25%, sino que lo que hemos encontrado es la velocidad con la que lo superan. Es más rápido que la velocidad con la que lo superan las empresas que son más homogéneas, ¿sí? Que no tienen tanta diversidad a nivel de género, por lo menos en temas de liderazgo. Y por otro lado, las organizaciones con equipos de liderazgo étnicamente y culturalmente diversos son 36% más posibilidades de ser rentables a la media de la mayoría de los rubros. Estos datos es como más complicado de entender en cuanto a que cuando decimos que las organizaciones tienen más diversidad étnica y culturales, tienen un 36% más probables a lograr sus resultados que la mayoría de los otros rubros, ¿sí? Que la mayoría de su competencia, para ser claro, ¿sí? Las empresas que son diversas en cuanto, y me animo a decir en Uruguay, en cuanto a poblaciones socioeconómicas diversas, socioculturales diversas, son más propensas a lograr en su competencia los resultados más rápidos. Eso es lo que hemos encontrado a nivel de números y a nivel de investigación, y me animaría a decir que es una investigación que la llevamos desde hace 5 años en adelante, consecutivamente vemos que ese valor se va creciendo, ¿sí? Y quiero hacer foco acá en algo que hablaba recién y lo nombré, que es la innovación. El principal punto que nosotros encontramos hoy, no sé si es el principal, quizás hoy el que está más sobre la mesa, es el tema que la diversidad es directamente proporcional con la innovación. Yo no puedo lograr mayor innovación, mayor aporte si todos pensamos iguales, si todos tenemos la misma visión. Esto es directamente proporcional. A mayor diversidad en una organización, en un equipo directivo, en un equipo de trabajo, mayor velocidad de innovación. Y les muestro algo. Yo ahora acá no la veo porque justo está.
Pero hemos detectado que cuando los grupos son diversos en migración, industrias, trayectoria profesional, cuando se forman equipos con diversidad en trayectoria profesional, género, educación y edad, este aumento de la innovación es 19% más alto, ¿sí? 19% más que la media. O sea que lo que podemos decir es la diversidad propulsa e impulsa la innovación. Cuando estoy hablando de innovación, no estoy hablando de la cranioteca de la compañía, no estoy hablando del equipo de ingenieros, estoy hablando de tener a todas las personas de mi organización, independientemente de quiénes sean y de qué hagan, ¿sí? De quién hagan, de lo que hagan, mejor dicho, no de quién hagan, de lo que hagan, estén dispuestas a proponer cosas nuevas, a proponer a trabajar de manera mejor, a proponer una idea mejor para su trabajo, ¿sí? En su tarea. Y esto conecta directamente con el propósito de la compañía y con el objetivo final de la compañía, ¿sí? Tres condiciones fundamentales que después podemos ahondar es ¿qué encontramos cuando pasa esto? Estas organizaciones tienen tres características que encontramos particulares en estas organizaciones. Contratan personas que estén ajustados a los valores, o sea, cuando contratan a las personas, lo primero que miran es cómo las personas sus valores se van a machear o van a hacer mix con con el equipo en el cual van a pertenecer, ¿sí? Más allá de sus competencias técnicas, más allá de sus actitudes, aptitudes, lo que se busca mucho es cómo esa persona entra en el colectivo, no solo la persona como tal, sino el colectivo, ¿sí? Se cuida el colectivo. Segundo, generan y cuidan muchísimo la seguridad psicológica y emocional en los ambientes de trabajo, y todo lo que es innovar es reconocido y se recompensa. Y cuando hablo de recompensa no estoy hablando necesariamente de dinero. Cuando hablo de reconocimiento no estoy hablando solo del premio, sino que estoy hablando de ponerlo en marcha, de apoyar lo que implica hacerlo, lo que implica equivocarnos, lo que implica el costo de lo que implica llevar adelante, acompañar esas ideas, ¿sí? Así que uno de los aspectos que cuando hoy hablamos de que queremos ser una organización muy innovadora, la innovación está sobre la mesa en nuestra empresa, uno de los aspectos, lo primero que tenemos que mirar es cuán diversos somos, ¿sí? ¿Y en dónde tenemos la diversidad? ¿En qué parte de de la organización? ¿Es un solo grupo que es diverso? ¿En qué nivel de la organización tenemos diversidad? ¿O somos todos, atraviesa la organización esto? ¿Sí? Queremos por este mes especial y nos parecía súper interesante compartirles algunos datos que hemos obtenido que tiene que ver específicamente con la comunidad LGTBQ+ en su lugar de trabajo. Porque nosotros veníamos diciendo siempre, pero no teníamos algunos datos y me parecía súper interesante, primero, generar conciencia o reflexionar principalmente sobre cuando trabajamos en la inclusión, en la diversidad, y cuando hablamos de la diversidad en las poblaciones, en estas poblaciones, en las organizaciones inclusivas, tenemos que pensar que no es solo un tema de qué cantidad de gente de dicha comunidad tenemos. Ah, no, porque nosotros, no, no tiene que ver con la cantidad solo, tiene que ver con la experiencia positiva que tiene la gente. Nosotros somos una empresa inclusiva si logramos que las personas sean diferentes, sean de LGTBQ+, sean de sean heterosexuales, sean del grupo diverso que sea, pero que tengan una experiencia positiva. De esa manera somos una empresa inclusiva, ¿sí? Entonces, ahí es importante mostrarles algunos datos de estas organizaciones que logran ser excelentes lugares para trabajar y que trabajan en la inclusión de los grupos de LGTBQ+ fuertemente, pero no solo por un tema de cantidad, sino que también para poder trabajar en una experiencia positiva para todos, para la comunidad, pero también para el entorno. Lo primero que podemos mostrarles, y me parece súper importante, que esto no tiene que ver solo con eh, ellos, sino también con la comunidad, sino que también tiene que ver con cómo el entorno nos acoplamos como colectivo, sentirse justamente tratados independientemente de su preferencia u orientación sexual en Uruguay tiene que ver con todos, no tiene que ver solo con la comunidad, tiene que ver con todo, con LGTBQ, tiene que ver con todas las comunidades. Entonces, uno de los valores más, valga la redundancia,
más importante o más altos tiene que ver con la gente debe sentirse tratada justa independientemente de su preferencia. Las personas tienen que sentirse que pueden ser ellos mismos. No podemos lograr que una persona, que una organización diga, la gente diga que no existe la discriminación, pero cuando le preguntas si se siente, pueden ser ellos mismos, te dicen el 60%. Esto está acompañada de que puedan sentirse ellos mismos en su lugar de trabajo y puedan sentirse escuchados y recibir un trato justo, ¿sí? Cuando digo recibir un trato justo, tiene que ver con los sesgos incluso. Ojo con eso. No estamos hablando solo con las políticas formales, sino también con los sesgos que se generan en la organización, ¿sí? A veces los sesgos silenciosos. Ahora después vamos a ver cómo parte de las sugerencias para abordar estos temas tiene que ver con romper el silencio en estos aspectos y ser amplios, ¿no? Ahora, por otro lado, les quiero mostrar, y esto no tiene que ver con Uruguay, esto es un estudio que hicimos en más de 1000 empleados, en 500, perdón, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, en más de 1000 empleados en empresas, donde estudiamos la comunidad, o sea, cuál era el punto, dónde encontramos la gran diferencia en los mejores lugares para trabajar, que a pesar de ser inclusivos, a pesar de ser diversos y de trabajar fuertemente, existe un punto todavía que nos desafía y que tiene que ver con generar lugares psicológicos y emocionalmente saludables. Acá les mostramos cómo en la barra gris se puede ver cuando nosotros le preguntamos a los empleados heterosexuales si este es un lugar psicológico y emocionalmente saludable, obtenemos un 80% de favorabilidad. Cuando le preguntamos a los empleados de la comunidad LGTBQ+, perdón, Q y A+, eh, el 73%. Es donde hemos encontrado la mayor diferencia en estas organizaciones, a pesar de ser organizaciones que tienen altos niveles de trabajo en inclusión, en diversidad. Este sigue siendo hoy uno de los puntos más fuertes, o sea, las diferencias más altas. Y ustedes van a decir, pero Fedra, me hablaste de trato justo, me hablaste recién de políticas que alcancen a todos, pero eso tiene que ver con los sesgos que están adentro de la organización también, con lo que a veces no hablamos en la organización, ¿sí? Todavía hay una resistencia, y esto, y les digo más, me animo a decir que desde Great Place to Work, cuando esto lo estudiamos más hacia el sur, se comienza a hacer como, es más fuerte. Todavía hay una resistencia a nivel de organizaciones en el desarrollo de iniciativas en la diversidad y en la inclusión de la comunidad LGTBQ, eh, pero es una fuerza laboral que es creciente y que a través de las nuevas generaciones y de las generaciones comienza a estar más presente y comienza a ser una fuerza propulsora, ¿sí? Que de alguna forma y entre comillas tensiona a las organizaciones a mirar la riqueza, ¿sí? De poder tener una mirada diferente, ¿sí? Ahí es donde encontramos que las empresas que son vanguardistas en esto, ¿qué es lo que hacen? Medidas básicas, mediante la escucha, básica porque parece que fuera básico, pero no es tan básico, es cómo desarrollan la escucha, ¿sí? Cómo capacitan a los líderes, cómo priorizan el bienestar de sus colaboradores y cómo rompen, que recién hablaba yo, el silencio de la organización y apoyan abiertamente a dicha comunidad. Se identifican orgullosos de trabajar por esta comunidad y con esta comunidad y de contar con el aporte de la comunidad, ¿no? Eh, yo creo que es elemental que esto que parece tan simple y son 4 frases simples, no, poderlos visualizar, que hay todo un trabajo de conciencia, de convicción, y que les digo algo, como decimos nosotros en todo lo que nosotros estudiamos, esto va de arriba hacia abajo, ¿sí? Esto va desde una convicción genuina, desde la dirección de la compañía hacia abajo. Que las organizaciones en Uruguay están aprendiendo, creo que sí, que están aprendiendo y que cada vez hay más organizaciones. Ahora, hay todavía campo para trabajar, hay mucho campo para trabajar todavía, ¿sí? Y por último, rápidamente les dejarle que después esto lo van a tener todos en acceso, algunas estrategias elementales que nosotros encontramos en las organizaciones que son vanguardistas y aparte que construyen caminos, no quiero hablarlo en pasado, sino en presente, que construyen caminos eh, valederos en estos temas, ¿no? Primero que nada, lo que hacen las empresas y las organizaciones
que trabajan fuertemente en esto y que logran trabajar muy bien la diversidad, la inclusión en todo sentido, tiene que ver con la búsqueda del talento. Aumentar el alcance, cuando digo el alcance no es por la variedad de talento que busco, sino hasta los canales donde busco, ¿sí? Evitar el sesgo al momento de elegir, de contratar, ¿sí? Hasta como al momento de definir la contratación, quiénes participan. Cuanto más diversos sean los que evalúan para participar, más amplia es mi posibilidad de selección. Alentar a los líderes que deben crear acciones para la diversidad y la inclusión se conviertan en un compromiso organizacional. Como dije hoy, no es un tema solo de recursos, que no sea un tema que está radicado en el Departamento de Recursos Humanos o de Responsabilidad Social Empresarial. Esto es un tema de los líderes, es un tema de cómo los líderes actuamos. Romper el silencio, o sea, dejar de ser oídos sordos. Nosotros trabajamos porque nos interesa ser cada vez más diverso y contar con la riqueza de la diversidad de pensamiento, la diversidad de mirada, la diversidad de escucha, ¿sí? La empatía en la organización. Generar iniciativas de bienestar para todos sus colaboradores. Y esto quiere decir que yo puedo generar iniciativas de bienestar, pero tengo que entender lo que es el bienestar para todos, porque no para todos es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí se abre un campo de trabajo fuerte, ¿no? Crear conciencia a través de talleres, capacitaciones. Yo, más que capacitaciones, me gustaría hablar de educación, ayudar a educarnos a trabajar la diversidad, ¿sí? No debe limitarse solo a un tema de raza o de religión, sino la diversidad en todo su sentido. Establecer medidas contra la discriminación. La discriminación debe ser eh, una palabra no me gusta castigada, pero la discriminación debe ser, eh, debe haber medidas, debe haber trato justo para que no exista la discriminación. Escuchar a los colaboradores. No podemos, nosotros queremos saber cómo trabajamos con un grupo, queremos incluir personas discapacitadas en nuestra organización y queremos generar políticas de bienestar. Bueno, escuchemos, preguntémosle hoy qué son las políticas de bienestar, qué es lo que más le impactan. Entonces, escuchemos, preguntemos, encuestemos, conversemos, ¿sí? Para poder generar las mejores prácticas y seamos diversos y seamos orgullosos de nuestra diversidad. La diversidad tiene que ser parte de nuestra cultura, como muchas organizaciones ponen la calidad, el cliente, el colaborador, la diversidad tiene que ser parte, porque la diversidad también nos genera diversidad en nuestros clientes. Si nosotros somos diversos adentro, hacia adentro vamos a poder tener diversidad en nuestros clientes y en nuestros productos. Esto es un ida y vuelta. Bueno, corrí un poquito en el último minuto porque no quiero robarle tiempo a Ucho, que creo que es la estrella en esto porque ellos nos van a contar todo esto que yo conté tan teórico parece, ¿sí? Traté de bajarlo lo más a la tierra posible y no tan de libro, pero bienvenido, primero que nada, bienvenido Ucho, gracias a Wasabi, como te Gracias, dije hoy, Federa. no, gracias a Wasabi, a todo el equipo de Wasabi por su generosidad, no solo por su tiempo, yo siempre digo por la generosidad de compartir su experiencia y su trabajo. Y Ucho, en esto lo que quiero arrancar es preguntarte, bueno, un poquito en base a todo lo conversado, ¿no? Pero la quiero hacer como simple, ¿no? ¿Cómo Wasabi generó o genera o crea o apalanca una cultura que se identifica con la diversidad? Mira, cuando nos hiciste la invitación, fue hasta un poco difícil desmenuzar qué estrategias tenemos en Wasabi para vivir la diversidad y la inclusión como la vivimos, porque la verdad que lo vivimos de una forma muy natural y está en el ADN. Wasabi, para los que no saben, es una agencia de marketing digital que va a cumplir 13 años y las socias, Agustina Suaznavar y Lía Cambre, son parte de la comunidad LGBT. Entonces, ya en su nacimiento, la diversidad estuvo en nosotros. Y a partir de ese momento siempre lo vimos de forma muy natural. Pero este ejercicio de tratar de encontrar las estrategias estuvo bueno y si bien ahora, más adelante, te voy a contar un poco qué estrategias identificamos, eh, voy a empezar contándoles una experiencia personal eh, que muestra cómo las estrategias pueden ser tan chiquitas como, por ejemplo, prestar atención al lenguaje que tenemos en nuestros lugares de trabajo. Por ejemplo, Wasabi fue mi cuarta organización. Y en todas las organizaciones que yo estuve antes, al momento de ingresar en la entrevista de trabajo,
en el primer almuerzo con mis compañeros, siempre la pregunta, para conocerte un poco más, era, ¿tenés novia? ¿Con quién vivís? ¿Vivís con tu novia? Y yo soy parte de la comunidad LGBT, y sin embargo, cuando entré a Wasabi, en mi primer almuerzo con todos mis compañeros, la pregunta fue, ¿estás en pareja? Y ese cambio de palabra de novia a pareja me habilitó instantáneamente a mostrarme como soy. Entonces, cositas tan simples como prestar atención al lenguaje son formas de habilitar y de derrumbar barreras. Entonces, eso es un mini ejemplo y después le voy a contar algunos más, pero, pero me parece súper importante. Después, quería hacer énfasis en dos cosas que dijiste. Eh, la diferencia entre diversidad e inclusión. Eh, Diversidad, como mencionaste, es la composición de la empresa, eh, los distintos grupos que hay, pero de nada importa si tenemos mucha variedad de colaboradores si no hay inclusión. Eso significa es que no sirve de nada si tenemos muchas nacionalidades, pero todos los que no son uruguayos están en un mismo equipo, o si tenemos el 50% de mujeres en la empresa, pero no hay ninguna mujer en un cargo directivo. Entonces, eh, está bueno que las organizaciones sean diversas, pero no solo para cumplir con cupos o estadísticas. Eh, entonces, si no es una organización inclusiva, no sirve de nada. Y después, otra cosa también me parece súper importante, que es como la base de todo, es que la diversidad e inclusión la tenemos que llevar a la práctica. Que sea algo declarativo, de decir que somos diversos e inclusivos, no sirve de nada. Eh, y después, por último, también como para después desarrollar más, eh, que cuando hablamos de diversidad e inclusión en Wasabi, si bien ahora estamos en el marco del mes de la diversidad, eh, y un poco los datos que diste son sobre la comunidad LGBT, es súper importante tener en cuenta que la diversidad, el género, orientación, identidad sexual, raza, religión, nacionalidad, nivel socioeconómico, entre otros, y todos esos son súper importantes. eh, sí. Ahora cuando te escuchaba, ¿no? Y vos me decías, bueno, hay pequeñas cosas que como el lenguaje que hacen que llevar adelante el tema de la cultura, ¿no? Uno cuando mira la comunicación de Wasabi hacia afuera, lo que uno identifica, o sea, uno mira Wasabi y lo primero que te genera, mira sus redes sociales, mira su identidad, es la diversidad, o sea, es parte de uno que lo ve de afuera, yo no estoy adentro, ¿no? Yo conozco a Wasabi desde afuera, es parte de su voz hacia afuera, es la diversidad es la diversidad en todo sentido, ¿no? Bueno, no estoy hablando solo. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo llevan a cabo eso adentro, más allá de bueno, la contratación, como me decías, el lenguaje? eh, ¿Qué aspectos para ustedes son fundamentales que les permite apalancar eso, ¿no? A lograr esa identidad. Te cuento. ¿O qué En Wasabi prácticas tenemos- son, o qué sí, prácticas son, perdón, que te diga, qué prácticas son las que a vos te identificás que son las que son banderas de ustedes y que apalancan esto esta imagen, ¿no? te cuento algunas de las prácticas o iniciativas que tenemos que para mí son fundamentales. Y son también un poco distintas a lo que por lo menos fue mi experiencia en otras organizaciones. Eh, Quincenalmente, por ejemplo, tenemos una reunión que se llama Picante, que es un Ujú. espacio eh, de una hora y media, donde nos escuchamos todos. O sea, cada uno tiene su momento para hablar, ponemos en común, expresamos cómo nos sentimos en los últimos días, qué fue lo mejor y lo peor de la semana, qué aprendizaje tuvimos laboralmente o personalmente. Y este espacio es súper importante porque le damos voz a todos, pueden expresarse, potenciamos la organización, potenciamos que todos nos conozcamos, nos mostramos como personas, que podemos tener una mala semana, una buena semana. eh, entonces, esa reunión que pasa una vez cada 15 días es
un eje fundamental en Wasabi. Y, y después tenemos otras que son capaz que un poco más comunes a otras organizaciones. Vos hablaste de capacitaciones, Sí, para mí es un término demasiado estructurado ahí va. para Wasabi porque lo vivimos un poco más de forma orgánica, porque también, como te decía, la idea es poner en práctica las cosas y no cumplir con, bueno, una vez al año damos a los líderes una capacitación en diversidad e inclusión. Entonces, lo que nosotros hacemos es reconocer las buenas prácticas, cuando se viven los valores de la organización. Eh, Trabajamos también con los líderes para que reconozcan a las personas que están en sus equipos cuando están viviendo los valores. eh, y también tenemos algunas prácticas para fomentar esto. Instancias de feedback 360, que hace que todos puedan dar el punto de vista de los demás. Estos procesos también trabajamos para que ambas partes lo reciban con apertura, que podamos decir lo que queremos, habilitar al otro a hablar. eh, Todo eso es súper importante. Después, vos también lo mencionaste, el reclutamiento es, o sea, la forma en que hacemos reclutamiento es fundamental para atraer candidatos diversos. Y ahí es importante prestar atención en dónde, por ejemplo, hacemos los llamados. O sea, si hacemos todos los llamados en LinkedIn, seguramente lleguen un tipo de perfil. Eh, Revisar las descripciones de trabajo y los requisitos y preguntarnos, ¿es realmente necesario para este cargo pedir que sepan inglés? ¿O estoy poniéndolo para excluir candidatos? ¿O porque tengo un sesgo inconsciente? Entonces, nosotros en ese punto lo que hacemos es focalizarnos en habilidades y competencias. Eh, y de esa manera nos aseguramos que las personas que se postulan para trabajar en Wasabi eh, van a ser diversas. Y, y después, otro punto que también es súper importante, es como nosotros como expertos en comunicación tenemos la responsabilidad y nos importa capacitar a nuestros clientes en las mejores formas de comunicar interna y externamente. Eh, entonces, en este punto, para mí es súper importante mencionar que todo lo que respecta al washing, al pink washing, al rainbow washing, que son embanderarse, por ejemplo, ahora en septiembre vamos a ver que todas las marcas cambian el logo y ponen la bandera LGBT en sus logos, en sus redes sociales empiezan a hablar de la comunidad LGBT. Eh, pero en nuestro lugar es súper importante capacitar a nuestros clientes y ahora contarle a todos ustedes que no se embanderen en temas con los que no tienen un compromiso auténtico y si no Claro. hacen cosas durante el año. O sea, no tiene sentido si su empresa no es diversa y no hay inclusión o si tienen una cuota grande de comunidad LGBT dentro de la empresa, pero se sienten excluidos, no están a gusto en la empresa. Embanderarse y poner la bandera LGBT no está bueno. Entonces, también nosotros, desde el punto de vista expertos de comunicación, trabajamos mucho en enseñar a nuestros clientes en eso. Y, y un último punto que también me parece importante en por qué nuestros colaboradores se sienten orgullosos de estar en Wasabi, por qué hay un sentido de pertenencia grande, es que es un desafío, pero uno de los grandes objetivos de Wasabi es poder elegir con quién trabajamos. Y eso tiene un efecto directo en nuestros colaboradores. Trabajamos con nuestros clientes, intentamos que nuestros clientes compartan nuestros valores eh, y cada vez más, si llega un cliente que no comparte nuestros valores, tratamos de no trabajar con ellos. Es un desafío, pero también eso tiene un efecto directo en la satisfacción de los que van a trabajar con ese cliente, que son nuestros colaboradores, que son, les llamamos los wasabinos. Está bien. Eh, eh, con todo lo que vos nos contás, ¿no, Ucho? Te hago una pregunta que incluso está acá en el chat, alguien. Si vos le tuvieras que decir a una empresa, porque también en Uruguay, no sé si vos has tenido conversaciones sobre esta, pero uno que conversa con muchas organizaciones, diferentes temas, también encontrás que hay organizaciones
que sí quieren empezar a trabajar en esto, ¿no? Que no hacen el oído sordo, como decía yo hoy, o miran para el costado porque saben que es un tema que se habla, pero es un tema que como que está de moda en algún momento del año o está de moda, sino que hay empresas que sí les interesan, pero no saben cómo comenzar a trabajar en esto, ¿sí? A cómo... Y es verdad, lo que yo siento lo mismo que vos, que hablar a veces de capacitación es muy estructurado, como esto no es una cantidad de horas aula que vas a mandar a alguien para o vamos a poner a toda nuestra gente tantas horas aula para que pueda aprender a ser más diverso, sino que tiene que ver con algo que es mucho más sensible, que tiene que ver con la empatía. Digo, no, pero, qué le contarían ustedes que ya están en esto y que su genética ya es parte de ustedes? ¿Cómo comenzar a trabajar en este tema? ¿Por dónde comenzar a trabajar en este tema? Yo la verdad que, o sea, es difícil decirte exactamente, porque como te digo, lo vivimos de forma muy natural y lo cuidamos entre todos los wasabinos. Entonces, capaz que es un poco difícil estructurarlo y darte una respuesta concreta, pero a ver, si una empresa todavía no tiene la cuota de diversidad, un punto capaz que estaría bueno es pensar en el reclutamiento. Estoy reclutando gente parecida, Empezar por estoy reclutando gente que viene todos de la misma universidad, porque capaz que no empiezo a hacer llamados de diferentes universidades. ¿Es necesario que vayan a la universidad? ¿Puede no tener estudios? Entonces, capaz que ahí, pensando en el reclutamiento, ya es un punto para, si mi punto a mejorar es la composición de la diversidad dentro de mi empresa, ahí ya hay un punto. Después, está buenísimo la encuesta de Great Place to Work, porque da un montón de indicadores de dónde tenemos que eh, hacer zoom. Están por ejemplo, tenemos una empresa con una composición súper diversa, pero ¿están contentos ellos? No están contentos. ¿Por qué? Y ahí hay que empezar a abrir las puertas para del por qué. conversar, o sea, a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué no te sentís a gusto? ¿Por qué no te sentís escuchado? ¿Por qué te sentís que hay oportunidades para algunos y no para vos? Entonces, abrir la cancha a que todos puedan hablar libremente es fundamental. Eh, Y Ucho, después, perdón, sí, perdón que te interrumpí. no, y después, para ser sincero, o sea, yo como líder, eh, muchas Eso, veces ahí. es mucho más simple, como líderes, capaz que tener equipos eh, homogéneos, de gente que sea toda igual, pero como líder es un desafío, eh, y, y me parece que ser un líder mucho más eficiente, tener gente que tiene distintas formas de trabajo, que viene de distintos lados, distintas capacidades, herramientas, experiencias. eh, entonces ahí también hay un desafío que para mí es uno de los beneficios de tener grupos y equipos diversos, es que a mí como líder me da mucha satisfacción desafiarme y poder tener eh, ese desafío de manejar equipos con personas distintas. Y para la organización, los beneficios, eh, la verdad que son todos los que vos dijiste, en Wasabi los vivimos, específicamente en el trabajo. Nosotros somos una agencia de marketing digital, entonces trabajamos con clientes de N industrias. Entonces, al haber diversidad, hay gente que viene de mundos muy distintos y eso nos ayuda a ser mucho más creativos. Hay formas de pensar distintas, cada uno trae sus experiencias vividas algo y llegamos a lugares muchísimo más innovadores y ricos que, que si todos fuéramos iguales. Eh, Después creo que los grupos de trabajo, mientras más diversos son, se adaptan más fácil a los cambios, pues se ayudan entre sí. Eh, y después, para mí, el último beneficio o la ventaja de tener grupos de trabajo o que la organización sea diversa e inclusiva, es que todos nos sentimos más a gusto. O sea, podemos ser, yo cuando voy a Wasabi me siento, puedo ser yo mismo, eh, y cuando puedo ser yo mismo, voy a trabajar con ganas, soy mucho más comprometido con la empresa, soy mucho más creativo. eh, Después, a ver, todos los colaboradores, yo y los demás wasabinos somos los embajadores de Wasabi afuera de la empresa. Entonces, qué mejor que sentirnos con ganas de ir a trabajar, orgullosos de donde trabajo, contar que donde trabajo está bueno. eh,
Y, Y más y es donde una organización donde el core del negocio es la creatividad, ¿no? exacto, Entonces, la creatividad aflora en un ámbito o en un entorno donde tienen que estar dadas las condiciones y donde la diversidad es necesaria, porque así como vos, como yo decía, hacia adentro somos todos diversos, también tenemos clientes diversos. Y la mirada de uno que quizás puede captar más rápido la necesidad de un cliente o la idea de un cliente que no la puede captar otro, o por la facilidad, por la empatía, por lo que sea, creo que eso al final del día termina sumando. sí, sin duda. Ujú. Em, Ucho, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Algo más que yo me quedé con la reunión picante, me quedé con la educación a los clientes, ¿sí? Me Sí. quedé la reunión picante, la educación a los clientes, la escucha, el ida y vuelta, y el empezar por el tema de selección, ¿sí? Que es tal cual nosotros hemos encontrado cuando hemos investigado, que creo que el, la puerta de entrada es revisar un poco cómo estamos ingresando gente a nuestra organización, ¿no? O sea, desde qué, cómo estamos seleccionando, como vos decías, desde hasta los canales que sean más diversos, ¿sí? Que los canales sean más diversos, que el perfil sea más diverso. Analizar incluso si yo tengo un equipo, voy a incorporar a alguien en el equipo, ¿qué perfil me falta en este equipo, ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que me quedo con todo eso de decir, bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, empezaría por ahí, ¿no? Por mirar por lo menos por la puerta de entrada, dónde estoy, y de tener no solo cantidad, sino prepararnos. A ver si, voy a leer a ver si encontramos más preguntas en el WhatsApp. Bueno, muchas felicitaciones, Sucho. La verdad, acá hay mucha gente que te saluda. ¿Les ha pasado, acá hay alguien que pregunta, Noelia nos pregunta, ¿les ha pasado de tener detractores de la cultura en la empresa? Sí, obvio que ha pasado. Y ahí también lo importante es lo que te decía hoy, eh, reconocer cuando se están viviendo los valores. Eh, y cuando la verdad, cuando no hay un match con los valores de la empresa, se hace un esfuerzo, se tienen, súper importante lo que decía, o sea, mantener conversaciones todo el tiempo de qué es lo que está pasando, de los valores y la forma en que nosotros vivimos la diversidad es de las cosas más importantes que tiene una organización. Entonces, también entendemos que viene gente con mentes mucho más cerradas o de lugares mucho distintos, entonces estamos abiertos a eso, tenemos las conversaciones que tenemos que tener, pero si eventualmente no hay una integración a empezar a vivir los valores de la empresa, sí, no hay alternativas no es un match. O sea, nos ha pasado y seguramente nos vuelva a pasar, pero valoramos mucho, además de que las personas que son parte de Wasabi tengan sus capacidades y herramientas y sean buenos trabajadores, que vivan los valores de la empresa. Claro. ¿Qué te iba a decir? Ayer conversábamos en esta previa de esta reunión y vos nos decías algo que yo quiero reiterarlo, que decía, no todas las culturas son para todas las personas, nos Sí, dijiste vos mismo. Yo lo traigo yo y te robo, te voy a robar esta frase para compartirlo con todos los que nos están viendo porque nos parecía que cierra un poco esto lo que vos decías. Nos ha pasado y bueno, yo creo que eso es elemental, identificarlo es elemental y ser consciente que esto puede pasar y no enojarnos, ¿no? No, no enojarnos, ni con la persona ni con nosotros. O sea, es importantísimo porque ahí es donde cuando nosotros queremos forzar algo o nos enojamos es donde perdemos. sí, al final de cuentas tiene que ser un match entre la organización y las personas que van a pasar 8 horas al día en, en la organización trabajando y compartiendo con los demás. Entonces, a veces es como ayer te dije, no todas las culturas y organizaciones son para Todas las- todos. Por eso te robé la frase, ¿viste? La repetí, pero dije el autor. Dije el autor porque me encantó y me parecía rico compartirlo con la comunidad. Bueno, Ucho, ¿algo más que nos quieras compartir? De mi lado nada más. Muchas Nada más. gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes. A ver si tenemos, Yamila, ¿hay alguna otra pregunta que yo me esté comiendo de las que yo estuve revisando el WhatsApp, Yami? Por ahora no tenemos más preguntas, pero los invitamos si quieren a escribir preguntas por el chat, si no también se las pueden hacer llegar a tanto a Ucho como a Fedra por correo. Nosotros entre hoy y mañana vamos a estar cargando la grabación, como les contábamos, a la web. Ahí Mauricio pone muy bueno lo que compartieron. Ahí va. Genial. Muchas gracias. Eh, Eh, los comentarios. Muchas gracias, súper enriquecedores estos espacios. Sí, la idea es poder generar un ratito de reflexión, de buenos ejemplos, de buenas prácticas, como en el caso de Wasabi, y bueno, invitarlos a continuar, a empezar a un camino sobre un tema que está sobre la mesa y que es verdad lo que nos escribían hoy. A veces no sabemos por dónde, desde mi experiencia, no desde nada escrito, hoy comentábamos Sucho y Yamila, y con todos encontramos que hay a veces muchas ganas de empezar, pero no saber por dónde, ¿sí? Entonces, ahí por eso te hacía esta pregunta. Así que gracias, Sucho, gracias a todo el equipo de Wasabi por acompañarnos. Y Gracias bueno, por la a todos, invitación. no, por favor, gracias a todos por acompañarnos también en este espacio y nos volvemos a encontrar, Yami, ¿no? A fin de mes con otra webinar en otro espacio diferente. Muchas gracias.